acompañan para compartir otro aspecto de la doctrina, y quiero hablar hoy acerca de qué es la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Así que con la ayuda del Señor vamos a ver este aspecto muy importante en la doctrina. Y acompáñenme a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y ahí vamos a leer los versículos 28 hasta el 31. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje, mis hermanos? Para poder comprender de qué está hablando y hacer una exégesis correcta del texto y de la palabra en cuestión. En el contexto de Romanos, y especialmente en el capítulo 8, nos habla de que ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, habla como Cristo terminó con el pecado, habla que nuestra vida debe ser guiada por el Espíritu de Dios, y que en esta vida va a venir tribulación, aflicción, como dice el versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces ese es el contexto. Nos habla de la guía del Espíritu Santo, el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios, como dice el versículo 14. Entonces se muestra a esa obra del Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y esa perseverancia que tienen los santos a pesar de las dificultades y de las cosas que vienen a nuestra vida, por vivir en la voluntad de Dios, por honrar a Cristo y por darle la gloria. Entonces, la conclusión final del pasaje, del capítulo, es que nada, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué intenta hacer este capítulo, mis hermanos? Dentro de las misericordias de Dios que se relatan en los primeros 11 capítulos de Romanos, es un mensaje de aliento, es un mensaje de ánimo. Y hermanos, es una tristeza muy grande, ver el supuesto mundo cristiano, por llamarlo de alguna manera, dividido por uno de los aspectos más consoladores de la doctrina. Cuando hablamos de la predestinación, estamos hablando de algo que se menciona en la Escritura, inspirada por Dios. Es un mensaje de Dios para dar ánimo, aliento y esperanza a su pueblo. El texto dice, mira, Dios te conoce. Cuando dice, y a los que antes conoció, el griego proginosco, Él los conoce anticipadamente y profunda e íntimamente. Dios te conoce y está contigo desde antes de la fundación del mundo, y ha ordenado todas las cosas para tu bien. ¿Y cuál es ese bien? Que seas conformado a la imagen de Cristo. Entonces el mensaje del texto es, tranquilo, Cristo está a la diestra, cuidando a los suyos, y está abogando por ellos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No importa qué o quién se levante en contra tuyo, Dios es por nosotros. Y ese es el mensaje de aliento. Dios es por nosotros. Él ha estado contigo desde antes de la fundación del mundo, está ahora y lo estará por toda la eternidad. Entonces Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es la razón por la que se habla aquí de la predestinación. Desde la eternidad y por la eternidad. Es dar aliento y ánimo al pueblo de Dios. Dios te conoce, te conocía antes de salvarte, está contigo, te guarda, te cuida. Ese es el ánimo. Entonces la palabra predestinación, que es del griego proorizo, significa determinar de antemano, ordenar por adelantado.
Eso es lo que Dios hizo, determinó de antemano, ordenó por adelantado. Y en la Escritura siempre se usa en relación a los creyentes. En el Nuevo Testamento la palabra predestinación solamente está 6 veces en el vocablo griego progreso. Solamente 6 veces. Y siempre se usa en relación a los creyentes y a la obra de Cristo. Nada más. No se usa para otra cosa. Entonces, ¿cuál es el propósito de usar la palabra aquí en este pasaje y en otro que veremos a continuación? Consolar, animar, alentar, dar reposo y esperanza. Nunca se usa la palabra como motivo de orgullo o de conflicto. O sea, eso es algo meramente humano. Ver un conflicto en lo que Dios dice e inclinarse por un lado y para el otro y usar eso para dividir al pueblo de Dios es algo meramente humano. Es algo que sale de la naturaleza pecaminosa del hombre y nunca de Dios. Dios me está diciendo, mira, te conozco desde antes. Te salvé por pura gracia. Te voy a conformar a la imagen de Cristo. Nada te puede separar de mí. Estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo y vas a pasar la eternidad conmigo. Yo estoy con vos. Yo te guardo. Estás en la mano de Cristo, en la mano del Padre, y de ahí nadie te puede separar. ¿Qué conflicto puede haber en eso? Eso es esperanza, eso es gozo, eso es consuelo. Mirá, seguí adelante. Sé que vienen cosas difíciles en tu vida, pero seguí adelante, yo estoy con vos. Yo estoy con vos. Lo estuve, estoy y estaré. De eso se trata. Ese es el contexto en Romanos 8. Y hablando de las misericordias de Dios. Recuerdo cuando llega al capítulo 12, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Que eso es lo que relató en los primeros 11 capítulos de Romanos. Eso es lo central en el libro de Romanos, las misericordias de Dios mostradas en la obra de Cristo. Entonces, nunca se usa como motivo de orgullo, yo soy un predestinado. Si alguien habla así, lo que tiene que hacer es arrepentirse, pedirle perdón a Dios y arreglar sus cosas con el Señor. Porque la doctrina nunca es para llenar el corazón de orgullo, sino para conocer a Dios, para disfrutar de Dios. Entonces, ¿para qué se usa? Se usa para mostrar que el soberano Dios no solo te conoció profunda e íntimamente desde la eternidad, sino que a pesar de conocerte, determinó de antemano que seas hecho a la imagen de Cristo. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, recuerden esto, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué es el amor a Dios? Guardar sus mandamientos. Entonces, si nosotros podemos obedecer a Dios y amar a Dios, es porque Él nos amó primero. Y el consuelo es, mira, todo lo que pasa en tu vida, aún las cosas feas, las difíciles, las tristes, las dolorosas, las angustiantes, las aflicciones, Dios las ordenó para tu bien. ¿Y cuál es el bien? El mismo texto lo dice. Conforme a su propósito, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ante la pregunta que podría ser, ¿por qué es esto? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sean conformados a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces es para la gloria de Dios que se revela en Cristo. Y dice, a los que predestinó con este motivo, ¿no? Porque nosotros estamos hechos para la gloria de Dios y la gloria de Dios se da con la imagen de Cristo, entonces a los que predestinó por este motivo, a estos también llamó, por eso te llamó. A estos también justificó, por eso te dio la justicia de Cristo, a estos también glorificó. Mire si no es de aliento. ¿Alguno está glorificado acá? No, no estamos glorificados todavía. Estamos glorificados por la fe. Esto quiere decir que ya estamos con Dios, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces la esperanza es eterna porque Dios que hace todas las cosas, lo hizo desde antes de la eternidad, lo hace ahora y lo hará durante la eternidad. Entonces da consuelo. Si Dios es por nosotros, ¿qué pues diremos a esto, a esta verdad, a este consuelo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces nos predestinó para que seamos hechos a la imagen de Cristo, nos predestinó para que seamos adoptados hijos suyos. Efesios capítulo 1. Fíjense. Efesios capítulo 1, versículo
Voy a leer desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿para qué nos predestinó? Para ser adoptados hijos suyos. Eso es lo que Él ordenó de antemano, que nosotros seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Para qué nos predestinó? Para que seamos herederos de Dios para la alabanza de su gloria. Versículos 11 y 12. 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, o sea, con el propósito de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces fíjese que ya vimos cómo la palabra se usa 4 veces, de las 6 veces que está en el Nuevo Testamento. Y también, como dije antes, está en relación a la obra de Cristo. Hechos 4:28, un pasaje que hace poco tiempo estudiamos con el pastor Cristian. Leo desde el 24, que dice así: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es importante, ellos se dirigen al soberano Señor. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Habían antes determinado, es provorizo, es predestinado. Y acá, en esta forma de traducirlo, aún se entiende mejor la palabra. Había antes determinado que sucediera. Esto es lo que el Señor había determinado. Y pasó como el Señor lo había determinado. Y está hablando de la obra de Cristo. Está hablando de lo que Él hizo, de cómo Él manifestó su gloria. 1 Corintios 2:7. Entonces aquí lo vemos en relación con la obra de Cristo. Y en 1 Corintios 2:7, también en relación con la obra de Cristo, hace poco Fede compartió este pasaje, cuando dice que nos hemos propuesto, no hablar con palabras o sabiduría humana, sino predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es el ánimo, para que la fe esté fundada en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, y no en la sabiduría de los hombres. Ahora dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, esa verdad eterna que ahora está siendo revelada por el Evangelio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuándo lo predestinó, hermano? Antes que el tiempo fuese. ¿Para qué? Para nuestra gloria. ¿De quién está hablando? De los creyentes. La obra de Cristo, los creyentes. Siempre la palabra se usa en relación con los creyentes y con la obra de Cristo. Y eso es un consuelo y un ánimo. Lo mismo está haciendo Pablo acá, inspirado por Dios. Los está animando. Dice, ¿con quién hablamos? Con aquellos que van creciendo en el Señor, con aquellos que van madurando, que van siendo perfeccionados. Con ellos hablamos de esta sabiduría de Dios revelada, de lo que Él predestinó desde antes de los siglos, para nuestra gloria por medio de la obra de Cristo, por medio de la manifestación de su gloria en todo lo que Él hace. Esta es la 6ª vez que se usa la palabra predestinación, provorizo. Y no se usa más. No se usa más. Entonces, todas las veces, la predestinación es un aspecto de la doctrina revelado para gozo, consuelo, ánimo y esperanza del pueblo de Dios, la iglesia. Esa es la razón por la que la palabra está en la Escritura. Es por esto que afirmamos, por esto mismo que acabo de describir, que afirmamos con convicción que no existe lo mal llamado doble predestinación. No existe la doble predestinación. La Biblia no habla de doble predestinación en ningún pasaje.
En ningún pasaje lo trata de esa manera. Las palabras no son las mismas. Hay otras palabras. Entonces, la Biblia nunca habla de la predestinación en relación con el incrédulo. O sea, nunca va a encontrar en la Escritura que diga que los incrédulos fueron predestinados para condenación, porque eso no es así. El incrédulo es, los incrédulos, antes de conocer a Dios, somos concebidos en pecado, apartados desde la matriz de Dios, de todo lo bueno, aborrecedores y enemigos de Dios, estamos bajo la ira de Dios y nuestro destino por el pecado es la condenación eterna. Ese es el destino al que va nuestra alma por nuestro pecado. O sea, es el camino que recorre nuestra alma hacia la condenación por nuestro propio pecado. No porque Dios lo haya predestinado de esa manera, sino por libre albedrío propio y elección propia. Nosotros no buscamos lo bueno, sino que nuestro pensamiento va de continuo solamente al mal. Entonces buscamos aquello que está alejado de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Y de entre todos los condenados, sin Cristo todos estamos en la misma condición, hermanos, y compartimos el mismo destino. Ahora, de entre todos esos condenados, porque para nosotros era imposible buscar algo bueno, Dios predestinó a aquellos que Él iba a salvar por pura gracia. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Dice así el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creéis, perdón, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La palabra para destinados es el griego titemi, es para lo que fueron puestos, colocados, destinados. O sea, ese es el destino natural de sus almas, tropiezan en Cristo y por ir tras de su pecado se alejan de Dios. Entonces su destino natural es la condenación. Es una diferencia enorme con la palabra predestinar. O sea, son dos palabras totalmente diferentes, con un significado totalmente diferente. Judas capítulo 1, y el único capítulo que tiene. Si le digo el 2 no vaya, por favor. Judas 1, versículos 3 y 4. Dice así, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado, uno preguntaría, ¿no? Siempre acostúmbrese a hacer esto. Termina el 3, y uno dice, a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Y está la respuesta en el 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra para destinados es parágrafo, o parágrafo en griego. Y eso significa escrito antes, escrito antes. Esto es lo que la Escritura revela. Los que se conducen de esa manera son hombres impíos que están en la condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y por eso niegan a Dios, el único soberano, y a Jesucristo nuestro Señor. Y por eso convierten la gracia en libertinaje, porque lo que están buscando es lo suyo propio y no lo que es de Cristo. ¿Y qué dice la Escritura? Que están condenados. Esa es la condenación. Ese es su destino. ¿Por qué? Porque están yendo tras su pecado. Ahora, ¿esas personas no se pueden convertir? Por supuesto. ¿No venimos nosotros de ahí? ¿No venimos nosotros de ahí? ¿No se nos predicó el Evangelio y vinimos a Cristo? Ese es el punto. ¿Cómo sé yo quién va a venir a Cristo, quién no? ¿Quién soy yo para juzgar?
¿Qué tengo que hacer yo? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, contender ardientemente por la fe, una vez dada a los santos, ¿cómo? Con una vida que honre al Señor y que anuncie el Evangelio de Cristo. Aún estos hombres, una vez Saulo de Tarso fue perseguidor de la iglesia, blasfemo, injuriador, consintió con la muerte de los santos, y es aquel que nos habla de la predestinación, inspirado por Dios. ¿Se da cuenta? Porque la gracia de Dios es suficiente. Entonces no andamos por la vida señalando a quién es predestinado o quién no. Nosotros andamos por la vida dándole la gloria a Dios, predicando el Evangelio de Jesucristo, para que los que creen se arrepientan y vengan en fe a Cristo, para la salvación eterna de sus almas. ¿Amén? Entonces, estos mismos hombres que ve acá en el versículo 4, son descritos en toda la epístola como impíos, hipócritas, espías, perversos y condenados. O sea, no hay ninguna discusión acerca de eso. Ya está escrito que estas personas no le dan el reino de Dios. Entonces, de entre todos los condenados por su propio pecado, y esa es la situación de la humanidad luego de la caída en Adán, nuestra cabeza federal, aquel que nos representó en el huerto del Edén, todos estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, de entre todos los condenados por su propio pecado, Dios en su gracia predestinó antes de la fundación del mundo quienes serían adoptados hijos suyos, herederos para su gloria, conformados a la imagen de Cristo, y todo para alabanza de la gloria de su gracia. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros, en vosotros, como dice Pablo en Filipenses 1, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie va a detener su mano. Esa es nuestra mayor seguridad y consuelo. Disfrutemos, hermanos, de la predestinación de Dios. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la obra eterna de gracia. Gracias, Padre, porque has querido traernos a ti y has querido hacernos tus hijos, y que hoy estemos aquí para tu gloria, y así será por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque sabemos que nada nos podrá separar de ti. Señor, ayúdanos a descansar y a gozarnos en esta verdad, y así también compartirla, para que otros pongan los ojos en ti, Señor, y dejen de lado las divisiones y las discusiones necias que a nada conducen. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.